Mi padre le dio el negocio familiar al esposo de mi hermana porque era más capaz. Un año después, lo arrestaron por fraude. Yo, 32 años, crecí en una familia donde el negocio era todo. Mi padre, 65 años, comenzó una pequeña empresa de manufactura en nuestro garaje y, poco a poco, la convirtió en un negocio local exitoso. Desde joven, me dijeron que algún día me haría cargo. Estudié negocios en la universidad, trabajé medio tiempo en la empresa durante mis estudios y me uní a tiempo completo justo después de graduarme. Durante los últimos 10 años, he trabajado muchas horas tratando de demostrar mi valía. Pero no importa lo que haga, nunca es suficiente para mi padre. Siempre está criticando mis decisiones y cuestionando mi juicio. Las cosas empeoraron cuando mi hermana, 34 años, se casó con Jaque, 35 años, hace 5 años. Jaque tiene un MBA y trabajaba en una firma contable mediana. Desde el primer día, mi padre quedó impresionado con él. Constantemente elogiaba las ideas de Jaque, incluso sobre temas de los que Jaque sabía poco. Jaque comenzó a pasar más tiempo en la empresa, asistiendo a reuniones y ofreciendo sus opiniones. Mi padre implementaba con frecuencia las sugerencias de Jaque en lugar de las mías. No importaba que yo tuviera años de experiencia práctica, mientras que Jaque solo especulaba basándose en teorías generales de negocios. Hace 3 años, estábamos decidiendo si expandir nuestra línea de productos. Pasé semanas investigando y preparé una propuesta que demostraba que era demasiado arriesgado. Jaque la revisó por 1 hora y dijo que debíamos hacerlo. Mi padre me ignoró y siguió el consejo de Jaque. Terminamos desperdiciando dinero en inventario que no se vendió. El año pasado, negocié un trato con un proveedor que nos habría ahorrado un 10% en costos. Jaque dijo que pensaba que podía conseguir algo mejor. Mi padre le permitió hacerse cargo de las negociaciones. Al final, Jaque solo consiguió una reducción del 7%, pero mi padre lo elogió por sus habilidades superiores de negociación. Hace 6 meses lanzamos un nuevo producto. Yo dirigí el equipo que lo desarrolló. En el evento de lanzamiento, mi padre apenas reconoció mi papel y, en su lugar, hizo que Jaque diera un discurso sobre el liderazgo visionario que lo hizo posible. A pesar de todo esto, mi hermana siempre ha tomado el lado de Jaque, incluso cuando está claro que él está equivocado. Ella lo defiende y me dice que solo estoy celoso. Parece que ha olvidado todas las veces que la defendí cuando éramos niños. A pesar de todo, seguí trabajando duro, con la esperanza de que mi padre eventualmente reconociera mis contribuciones. Pensé que, cuando llegara el momento de ceder el control, él vería que yo era la elección correcta. La semana pasada, mi padre convocó una reunión familiar. Anunció que está listo para retirarse de las operaciones diarias. Contuve la respiración, esperando que finalmente reconociera mi arduo trabajo y me nombrara como su sucesor. En cambio, dijo que está nombrando a Jaque como el nuevo gerente. Elogió la perspectiva fresca de Jaque y su pensamiento innovador. Dijo que la empresa necesita nuevas ideas para crecer. Me quedé atónito. Le pregunté sobre mi papel en el futuro. Mi padre dijo que podía continuar en mi puesto actual reportando a Jaque. Actuó como si fuera una decisión completamente normal y razonable. Perdí el control. Le dije que estaba cometiendo un gran error. Le señalé todas las veces que las ideas de Jaque habían fracasado. Le recordé mis años de dedicación y trabajo duro. Le dije que me estaba traicionando y que estaba rompiendo la promesa que me había hecho sobre que algún día yo tomaría el mando. Mi padre se enojó. Dijo que estaba demostrando su punto sobre que soy demasiado emocional y que no tengo el temperamento adecuado para liderar, y que Jaque era claramente la mejor opción porque se mantiene tranquilo y profesional. Mi hermana intervino diciéndome que estaba siendo egoísta y que debía alegrarme por Jaque. Dijo que debía confiar en el juicio de nuestro padre. Jaque solo se quedó ahí con una actitud arrogante. Me fui enfurecido. Desde entonces, he estado ignorando las llamadas y los mensajes de mi familia. Estoy seriamente considerando renunciar y comenzar mi propio negocio competidor solo para demostrarles que están equivocados. Pero una parte de mí se pregunta si reaccioné de forma exagerada. Tal vez sí soy demasiado emocional. Quizás Jaque realmente es más calificado y estoy cegado por los celos. Nuestra empresa fabrica piezas especializadas para las industrias locales. Tengo una formación técnica además de mi título en administración, por lo que entiendo nuestros productos y procesos a fondo.
Jaque no tiene formación técnica. He mejorado constantemente nuestras operaciones a lo largo de los años. Nuestra eficiencia ha aumentado un 30% bajo mi liderazgo. Jaque nunca ha dirigido una empresa o incluso un departamento grande. Su trabajo en contabilidad se centraba principalmente en auditoría e informes financieros. Hay rumores de que Jaque está buscando subcontratar parte de nuestra producción para reducir costos. Esto va en contra del compromiso de mi padre de mantener los empleos en nuestra comunidad, pero no parece creerme cuando se lo digo. Mi padre tiene una historia de impresionarse con personas externas. Siempre se ha dejado llevar por títulos impresionantes y nombres de grandes empresas. Al crecer, a menudo se sentía decepcionado de que yo no fuera el mejor de mi clase o el capitán de un equipo deportivo. Mi madre falleció cuando yo estaba en la universidad. Desde entonces, mi padre se ha vuelto aún más crítico y emocionalmente distante. No estoy casado ni tengo hijos. Mi padre ha hecho comentarios sobre cómo el hecho de que Jaque y mi hermana estén formando una familia muestra que son más estables y responsables. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo la relación entre mi padre y yo ha estado tensa durante años. Cuando era niño, siempre me empujaba a ser el mejor. Me inscribía en clases extras y me apuntaba en todas las actividades que se le ocurrían. Hice todo lo posible para cumplir con sus expectativas, pero nunca parecía ser suficiente. En la preparatoria, era buen estudiante y estaba involucrado en varios clubes. Pero en lugar de elogios, mi padre me preguntaba por qué no era el mejor alumno o por qué no llegué a los campeonatos estatales en mis actividades. Cuando entré a una buena universidad estatal, cuestionó por qué no era una escuela más prestigiosa. Elegí estudiar ingeniería y negocios porque pensé que me prepararía mejor para dirigir la empresa familiar. A mi padre le pareció bien esta decisión, pero aún encontraba formas de criticarme. Me comparaba con los hijos de sus socios de negocios, siempre encontrando formas en las que ellos lo hacían mejor o lograban más. Cuando comencé a trabajar a tiempo completo en la empresa después de la universidad, pensé que las cosas finalmente mejorarían. Estaba ansioso por demostrarme a mí mismo y hacer que mi padre se sintiera orgulloso. Asumí todas las tareas que pude, a menudo trabajando hasta tarde en la noche y los fines de semana. Aprendí cada aspecto del negocio, desde el piso de ventas hasta la oficina. Pero las críticas de mi padre nunca se detuvieron. Si cerraba un trato exitoso, decía que podría haber obtenido mejores términos. Si introducía una nueva medida de eficiencia, preguntaba por qué no lo había pensado antes. Era agotador y desmoralizante, pero seguía esforzándome, esperando que algún día finalmente ganara su aprobación. Cuando mi hermana nos presentó a Jaque, al principio me alegré de tener a alguien más con quien hablar de negocios en la familia. Jaque era encantador y confiado, siempre listo con una anécdota de sus días en contabilidad o una teoría de sus clases de MBA. Al principio no lo veía como una amenaza. Después de todo, yo era quien había sido preparado para hacerse cargo del negocio. Pero rápidamente quedó claro que mi padre estaba obsesionado con Jaque. Invitaba a Jaque a reuniones importantes, pedía su opinión sobre decisiones y lo elogiaba efusivamente por cada sugerencia. Era como ver la relación que siempre quise tener con mi padre desarrollarse entre él y Jaque. En cambio, hubo innumerables pequeños incidentes que se acumularon con el tiempo. Una vez pasé semanas preparando un plan para actualizar nuestro equipo. Cuando se lo presenté a mi padre, él pareció poco impresionado. Pero cuando Jaque intervino con algunos comentarios generales sobre el ROI, mi padre actuó como si acabara de escuchar los insights más brillantes de su vida. Otra vez estábamos en una cena familiar y mi padre hablaba sobre un problema que teníamos con uno de nuestros clientes. Comencé a explicar la solución en la que estaba trabajando, pero mi padre me interrumpió a mitad de la oración para preguntarle a Jaque qué pensaba. Jaque dio una respuesta vaga sobre las relaciones con los clientes, y mi padre asintió como si fuera gospel. El incidente con la expansión de la línea de productos fue particularmente frustrante. Había hecho una investigación de mercado cuidadosa y un análisis de costos. Mi informe mostraba claramente que los riesgos superaban los beneficios potenciales. Pero Jaque, que ni siquiera había trabajado en manufactura, declaró con confianza que era una gran oportunidad. Mi padre ni siquiera terminó de leer mi informe completo antes de decidir seguir la recomendación de Jaque, lo cual obviamente fracasó, costándole a la empresa una cantidad significativa de dinero. Pensé que seguramente mi padre vería que había estado equivocado al confiar en el juicio de Jaque en lugar del mío. Pero en cambio,
Él elogia a Jake por ser audaz y tomar riesgos mientras me critica a mí por no encontrar una manera de hacerlo funcionar. La negociación con el proveedor fue otra bofetada. Había pasado meses construyendo una relación con el proveedor, entendiendo sus costos y limitaciones, y elaborando cuidadosamente un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando Jake intervino en el último minuto y consiguió un acuerdo peor, me confundió que mi padre todavía lo viera como una victoria. Y luego estuvo el lanzamiento del producto. Había liderado cada aspecto, desde el concepto inicial hasta la producción final. Fue un éxito, y estaba emocionado de finalmente tener algo que mi padre no pudiera criticar. Pero en el evento de lanzamiento, apenas reconoció mi papel. En cambio, hizo que Jake diera un discurso tomando crédito por la visión detrás del producto. Estaba tan enojado que tuve que salir de la habitación para evitar causar una escena. A través de todo esto, el apoyo inquebrantable de mi hermana a Jake ha sido como sal en una herida. Solíamos ser cercanos y ella sabe lo mucho que he trabajado y cuánto significa para mí la aprobación de mi padre. Pero desde que se casó con Jake, es como si hubiera olvidado todo eso. Ella desestima mis frustraciones y me dice que debería estar agradecido por la ayuda de Jake. He intentado hablar con ella al respecto para explicarle cómo se siente ver a Jake Walton recibir el reconocimiento y la aprobación por los que he trabajado toda mi vida. Pero ella me acusa de ser celoso y de tener una mentalidad cerrada. Dice que debería estar feliz por ella, que su esposo es tan exitoso. Es como si ya no me viera como a su hermano, sino como una competencia para Jake. Por eso la reunión familiar de la semana pasada se sintió como la traición final. Mantuve la esperanza de que cuando realmente importara, cuando llegara el momento de elegir a un sucesor, mi padre reconocería todo lo que he hecho por la empresa. Pensé que vería más allá del encanto superficial de Jake y apreciaría la sustancia que aporto. ¿Y qué me dijeran que reportaría a Jake después de una década de haber sido preparado para asumir el liderazgo, tras haber ascendido por todos los niveles de la empresa? ¿Se supone que debo aceptar ser subordinado a alguien que ni siquiera ha dirigido un negocio? Sé que no lo manejé bien. Dejé que mis emociones me dominaran. Y eso probablemente confirmó la opinión de mi padre de que no tengo la cabeza lo suficientemente clara para liderar. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en la injusticia de todo esto. Cada noche larga, cada fin de semana perdido, cada sacrificio que he hecho por esta empresa, todo fue desestimado a favor de las promesas vacías y el encanto superficial de Jake. Ahora estoy en una encrucijada. Una parte de mí quiere renunciar, alejarme de todo y comenzar mi propio negocio para mostrarles lo que están perdiendo. Pero otra parte de mí aún ama esta empresa, todavía se siente responsable por los empleados que han trabajado a mi lado todos estos años. No sé si podré tragar mi orgullo lo suficiente como para trabajar bajo Jake. La idea de verlo potencialmente llevar el legado de mi familia al suelo es casi insoportable. Pero la idea de alejarme de todo por lo que he trabajado no es mucho mejor. Estoy enojado, estoy herido y estoy perdido. No sé si soy el tonto por estallar con mi padre o si estoy justificado en mis sentimientos de traición. Lo único que sé es que esto se siente como el fin de todo por lo que he trabajado y no sé a dónde ir desde aquí. Actualización. Ha pasado un año desde que publiqué aquí, y muchas cosas han sucedido. Quiero agradecer a todos los que ofrecieron consejos y apoyo. Sus comentarios me ayudaron a ganar perspectiva y a tomar decisiones difíciles después del enfrentamiento con mi padre. Decidí que no podía trabajar bajo Jake. La idea de reportarle y verlo potencialmente mal gestionar la empresa era demasiado para soportar, así que renuncié al negocio familiar. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sentí que era necesario para mi propia salud mental y crecimiento profesional. Encontré un trabajo en otra empresa manufacturera local. Fue un movimiento horizontal en términos de posición, pero me dio la oportunidad de aprender sobre un sector diferente de la industria. El nuevo ambiente fue refrescante, mis ideas fueron valoradas y mi experiencia fue respetada. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mantuve un contacto mínimo con mi familia durante ese tiempo. Mi hermana me contactaba de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran tensas. Mi padre no se comunicó conmigo en absoluto. Escuchaba actualizaciones sobre el negocio familiar a través de rumores, pero trataba de no pensar demasiado en ello. Entonces, hace aproximadamente un mes, recibí una llamada de un viejo colega que todavía trabajaba en la empresa de mi padre. Me dijo que había rumores de irregularidades financieras. La policía estaba investigando, y el nombre de Jake estaba en el centro de todo.
Me quedé en shock. A pesar de nuestras diferencias, nunca pensé que Jaque haría algo ilegal. Mi primer pensamiento fue en mi padre. Si Jaque estaba involucrado en fraude, había una buena posibilidad de que mi padre también pudiera estar implicado. Aunque fuera inocente, sabía que tenía que hacer algo. A pesar de todo lo que había pasado, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi padre podría caer por algo que tal vez no había hecho. Decidí contratar a un investigador privado para que investigara la situación. El investigador trabajó rápida y discretamente. En una semana, regresó con información sorprendente. Jaque, efectivamente, había estado manipulando las cuentas. Había estado inflando los beneficios, ocultando pérdidas e incluso malversando dinero de la empresa. El fraude había estado ocurriendo durante el último año. Sin embargo, la pieza más importante de información fue que mi padre parecía estar completamente ajeno al fraude. El investigador no encontró ninguna evidencia de que mi padre estuviera involucrado o tuviera conocimiento de las acciones de Jaque. Parecía que Jaque había aprovechado la confianza de mi padre y había manipulado los informes financieros para mantenerlo en la oscuridad. Con esta información en mano, sabía que debía actuar rápido. Contraté a un abogado especializado en delitos de cuello blanco y arreglé una reunión con mi padre. Cuando entré a su oficina, pude ver el impacto que la situación había tenido en él. Se veía más viejo, más desgastado. Por un momento, todas las viejas rencillas se desvanecieron. Solo vi a mi padre, luciendo perdido y asustado. Le expliqué lo que había descubierto y le presenté al abogado. Al principio, se mostró a la defensiva, insistiendo en que Jaque nunca haría algo así. Pero a medida que presentamos las pruebas, pude ver cómo la realidad comenzaba a asentarse en sus ojos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Con la ayuda del abogado, mi padre cooperó plenamente con la investigación. Proporcionó todos los documentos necesarios y testificó sobre su falta de participación en el fraude. Jaque fue arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude y malversación. Mi hermana estaba devastada. Alternaba entre defender a Jaque y arremeter contra todos los demás. Traté de estar allí para ella, pero fue difícil dada nuestra relación tensa. A lo largo de esta difícil situación, trabajé de cerca con mi padre para entender la magnitud del daño a la empresa. Era peor de lo que inicialmente pensamos. Las acciones de Jaque habían dejado al negocio en una posición financiera precaria. Mientras trabajábamos juntos para resolver el desastre, mi padre y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación por primera vez en años. Él escuchaba mis ideas sin descartarlas. Incluso admitió que se había equivocado sobre Jaque y sobre mí. Una tarde, mientras revisábamos algunos archivos antiguos, mi padre se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Me pidió disculpas por no haber visto mi verdadero valor, por haberme dejado de lado en favor de personas ajenas. Dijo que siempre había tenido miedo de mostrar favoritismo, de ser acusado de nepotismo. Y al hacerlo, había lastimado a la única persona que realmente se preocupaba por la empresa tanto como él. Fue un momento decisivo para nosotros. Hablamos durante horas, realmente hablamos de una manera en la que no lo habíamos hecho desde que era niño. Él compartió sus miedos e inseguridades sobre dirigir el negocio, y yo me abrí sobre cómo sus críticas constantes me habían afectado. Mientras continuaban los procedimientos legales contra Jaque, mi padre me pidió que regresara a la empresa. Al principio, me sentí dudoso. Había encontrado un poco de paz en mi nuevo trabajo, lejos del drama familiar. Pero al discutirlo, me di cuenta de que esta era una oportunidad no solo para reconstruir el negocio, sino también para reconstruir nuestra relación. Acepté volver, pero con la condición de que fuéramos socios iguales. No más gestión jerárquica, no más descalificar nuestras ideas. Tomaríamos decisiones juntos, combinando su experiencia con mi perspectiva fresca. Ha pasado un mes desde que regresé al negocio familiar. No ha sido fácil. La reputación de la empresa se vio afectada por el escándalo, y hemos tenido que trabajar duro para recuperar la confianza de nuestros clientes y empleados. Ha habido noches largas y discusiones acaloradas mientras tratamos de decidir cómo avanzar. Pero por primera vez, siento que mi padre y yo realmente estamos trabajando juntos. Valora mi opinión y a menudo confía en mi juicio en asuntos técnicos. A su vez, he desarrollado una nueva apreciación por sus años de experiencia y conocimientos empresariales. Mi hermana todavía está luchando por aceptar las acciones de Jaque.
Ha solicitado el divorcio y está en terapia. Nuestra relación está mejorando lentamente a medida que ella empieza a ver cómo Jaque no solo manipuló el negocio, sino también la dinámica familiar. Al mirar hacia atrás en el último año, me sorprende cuánto ha cambiado. Pasé de sentirme traicionado y menospreciado a jugar un papel crucial en salvar el negocio familiar y reparar mi relación con mi padre. He aprendido mucho sobre el perdón, tanto para darlo como para recibirlo. También he aprendido que, a veces, alejarse de una situación puede darte la perspectiva necesaria para abordarla de manera efectiva. El camino por delante no será fácil. Aún tenemos mucho trabajo por hacer para que la empresa vuelva a estar en una posición sólida. Mi padre y yo seguimos aprendiendo a comunicarnos y trabajar juntos de manera efectiva. Pero, por primera vez en años, estoy emocionado por el futuro de nuestro negocio familiar. Para aquellos que puedan estar enfrentando conflictos similares en sus empresas familiares, les diría esto: no tengan miedo de defenderse, pero también estén abiertos a la reconciliación. A veces, se necesita una crisis para unir a las personas y revelar la verdad. Gracias nuevamente a todos los que ofrecieron consejo en mi publicación original. Su apoyo me dio el valor para tomar decisiones difíciles y, en última instancia, estar allí para mi familia cuando más me necesitaban. Entonces, Reddit, ¿qué piensan? ¿Manejé bien la situación? ¿Algún consejo para navegar los desafíos que se avecinan mientras reconstruimos nuestro negocio y nuestras relaciones familiares?